Comienzo a la escuela dominical. Le invito para que abra su Biblia en Proverbios. Vamos a estar leyendo de Proverbios capítulo 7, versículo 1 al 3. Proverbios 7, del 1 al 3. Me indica con un amén cuando lo tenga listo. Amén. Dice así la palabra del Señor: Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como las niñas de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Hasta ahí. Guarda mis razones, amén. Atesora mis mandamientos, guárdalos y vivirás. Todos nosotros queremos vida abundante, ¿verdad? Vida bendecida. Bueno, pues ahí está la clave, hermanos, para tener esa vida abundante, guardar los mandamientos de nuestro Dios. Es importante estar en la escuela dominical y aprender palabra de Dios, porque de esa manera podemos tener una mejor comprensión de los mandamientos de Dios. Podemos tener un amplio conocimiento, un mayor conocimiento sobre lo que Dios espera y desea de nosotros. Entonces, hermanos, vamos a dar gracias a Dios por esta clase, por esta escuela dominical. Amén. Y abramos nuestro oído. Padre, te damos gracias en esta mañana. Una vez más, Señor, porque nos das la oportunidad de poder estar en tu casa. Gracias, Dios, por la vida, la salud que hoy nos concedes. Gracias, Señor, porque podemos movernos, respirar, Señor, y pudimos llegar hasta este lugar, que ya es bendición el entrar, Señor, a este lugar. Te damos gracias por ello. Ahora pedimos, mi Dios, por la escuela dominical. Bendigas, Señor, esta clase. Bendigas a cada uno de nosotros. Abra nuestro entendimiento, Señor, nos dé sabiduría. Que abramos nuestro corazón, mi Dios, para poder recibir, Señor, no solamente como una enseñanza más, sino tu palabra, Señor, poderla atesorar en nuestro corazón. Saber, Señor, que si guardamos tus mandamientos, nuestra vida será bendecida. Ayúdanos, Señor, a poner especial atención, Señor, pero también, mi Dios, que con nuestro corazón pongamos por obra tu palabra. Bendice a los que vienen en camino. Bendice, Señor, a los que nos escuchan desde casa. Bendice a cada uno en esta mañana. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos este canto dando gracias al Señor y después de ello pasamos a nuestras clases. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Se gozarán sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, 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 poderosísimo. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Se gozarán sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, 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 Amén. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Así pasamos a nuestras clases. Bendiga, ¿cómo amanecieron?
Siéntese, por favor, hermano. Qué bueno que estamos en la casa de Dios hoy día domingo, ¿verdad? Déjeme acomodo aquí este asunto, porque ya ve, de repente la gente alta necesitamos estar más arribita. ¿Qué tal su semana, hermanos? Bendecida. Qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno que podemos estar aquí el día domingo en la casa de Dios, pero sobre todo viniendo con el corazón de darle gracias a Él, porque Él ha sido bueno durante toda la semana. No perder de vista, no perder nuestro pensamiento, nuestro corazón, que por la bendición de Dios estamos aquí, hermanos, y que Él ha sido bueno y misericordioso para con nosotros. ¿Qué le parece si esta mañana damos inicio a la escuela dominical? Y para ello tengo que hacer la pregunta obligada: ¿cuál es el tema general de la escuela dominical, hermanos? El tema que hemos desarrollado por meses. Gracias, una iglesia saludable. Y hemos considerado el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo del 36 al 47, como esa parte central de lo que es la historia de una iglesia saludable. Cómo es que una iglesia saludable se desarrolla, pero sobre todo, cómo los principios bíblicos están apuntando que la iglesia saludable sí existe. La iglesia saludable está dentro del corazón de Dios. Así que en esta mañana, hermanos, vamos a dar continuidad a lo que es la tercera parte de lo que significa la grandeza de servir. Este rasgo característica que hemos estado desarrollando, y esta va a ser la tercera semana, en donde hablaremos de la importancia de que una iglesia, un creyente, un hijo de Dios, le debe de dar entendimiento, conocimiento y ejercicio en su relación con Dios, en su comunión con Dios, lo que significa la grandeza de servir. Y hemos estado utilizando un versículo bíblico en el Nuevo Testamento, en donde hacíamos mención que es la palabra clave, en donde parecería ser que las necesidades que se estuvieron dando dentro de la iglesia inicial, una de las más importantes también, no solo fue enseñar y predicar el evangelio, sino también fue servir. ¿A qué viene la gente a la iglesia? Es cierto, viene a aprender de la palabra de Dios. Es cierto, venimos a hacer armonía. Es cierto, venimos a que nuestra relación con Dios se ejercite a través de su casa. Pero también a la casa de Dios se viene, como aquí bien dice, a servir, a ser parte de esa grandeza de lo que significa servir, como nuestro mejor ejemplo, que es Jesucristo. Así que vamos a dar lectura a ese versículo que utilizamos para esta característica. Hechos capítulo 6, versículo 2. Y dice de la siguiente manera: así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir las mesas. Dando a entender, y vuelvo a recapitular, no como que no se le diera importancia al servicio de Dios, sino todo lo contrario, que dentro de la casa de Dios existen diferentes posiciones, lugares, talentos, dones. No todos pueden enseñar bajo el contexto de que tienen ese don, ese ministerio. Tenemos la guianza del Espíritu Santo para poder dar un consejo, para poder impartir una clase. Sin embargo, la Biblia sí enseña que hay lugares establecidos dentro de la iglesia en donde existen personas que tienen tanto como el talento, tanto como el llamado de Dios para enseñar. No todos podemos predicar bajo el contexto de que no todos tenemos el mismo sentir de decir que, bueno, de ser usados por Dios, ya sea como evangelistas, como misioneros, ya sea como predicadores. No a todos se les da, pero fuera de la iglesia, tal vez en un grupo pequeño, fuera de la iglesia, con una persona en particular o varios, sí se sucede, hermanos. El asunto está que el cuerpo de Cristo y sus dones, sus talentos, sí está, la Biblia enseña en que nosotros podemos ejercitar servicios, pero cada uno le pertenece una posición. Y los apóstoles, cuando dijeron precisamente no podemos descuidar la palabra o el ministerio, haciendo referencia a que ellos tenían una parte que ejercitar sobre la iglesia de Cristo y otras personas podían ocuparse de ello, no dando a entender que era menor, no dando a entender que era vaya, vamos a verlo así, ¿verdad? Algo que no tiene mucho impacto, no, sino todo lo contrario.
son partes que corresponden al cuerpo de Cristo o la iglesia de Cristo. Así que vamos a dar esa recapitulación breve de la semana pasada a manera de resumen. La semana pasada veíamos lo que significaba servir a Dios para el pueblo escogido, en donde hablábamos que para ellos se les convirtió, lejos de verlo como una cultura, lo comenzaron a ver como una instrucción divina. Servir a Dios no es una cultura, no es en el concepto social de decir, bueno, pues es que hay iglesias que son muy servidoras y hay iglesias que no. La realidad es que servir a Dios es un principio bíblico que toda iglesia lo debemos de desarrollar. 2. ¿Cómo servían a Dios en el Antiguo Testamento? Veíamos también esa parte. 3. Servir a Dios en el Nuevo Testamento. ¿Cómo es que los apóstoles, bajo la guianza del Espíritu Santo, el apóstol Pedro bajo la guianza del Espíritu Santo, comenzaron a situar personas en las diferentes áreas de acuerdo a las necesidades de la iglesia? No solamente de enseñar y de predicar, sino también otras necesidades que se fueron dando en aquellos tiempos, que a estos tiempos son diferentes. Todas desembocan en lo mismo: servir a Dios, servir al prójimo. Sin embargo, lógicamente, en estos tiempos son diferentes algunas de ellas. Siguiente, servir en el libro de los Hechos era servir las mesas. ¿Cómo los elegían? ¿Quiénes podían servir a Dios? ¿Todos pueden servir a Dios? La respuesta es sí. Pero debemos dejar en claro que para inclusive servir a Dios existen características. Y veíamos cómo la elección de estos hombres que fueron elegidos como diáconos, estos hombres tenían características. Y la principal, ¿cuál era, hermanos? Ser salvo y ser lleno del Espíritu Santo. En otras palabras, no cualquier persona por el hecho de entrar a una iglesia se le va a dar ese lugar. No cualquier persona por el hecho de simpatizar el cristianismo lo debe de hacer. No es sano. ¿Por qué? Porque definitivamente el servir a Dios es un acto divino y es un acto santo, hermanos. Y tiene que haber entendimiento tanto como en el razonamiento, tanto como en el espíritu de lo que estamos haciendo. Y luego decíamos aquí, servir a Dios en el Nuevo Testamento, la identidad del cuerpo de Cristo. ¿Cómo es que el apóstol Pablo sitúa a la iglesia de Cristo como un cuerpo que tiene diferentes miembros? Y cada miembro tiene una función. Esa función es particular, es general, pero es particular. ¿Por qué general? Porque al final del día todo va a un solo fin, pero es particular. ¿Por qué? Porque son partes específicas en las que se puede desarrollar ese beneficio a favor de la causa de Cristo. Y por último, servir a Dios con un corazón de siervo, que era vamos a llamarlo, que es la introducción del día de ahora, hermanos. Qué interesante es que el corazón de un hijo de Dios, cuando se trata de servir a Dios, no es una obligación en el concepto de forzar a la persona. No es tampoco una imposición, no, que se puede lograr y se logra hacer, sino es más bien dicho comprender a la luz de la palabra de Dios que cuando está la voluntad, el deseo y la práctica, la acción, es lo que realmente Dios ve. Dios no es como que, pues estoy aburrido, no sé qué hacer, pues voy a ir a hacer algo a la iglesia, ¿verdad? No se trata de eso, se trata de tener en comprensión que servir a Dios es hacerlo para Él. Al final del día lo estamos haciendo a favor de otros, pero en realidad es para Él. Así que esta semana, hermano, vamos a entrar en la clase ahora sí. Dice, servir a Dios como iglesia y un solo cuerpo. Dice de la siguiente manera: dentro de la iglesia existen diferentes pensamientos, caracteres, culturas, personalidades entre sus miembros, los cuales al ser enseñados a servir a Dios, esto nos une cuando estamos en un mismo sentir. Definitivamente que a la iglesia entran todo tipo de personas. Entran personas con un estatus económico superior a otros. Entran personas con posiblemente muchas carencias económicas. Entran personas preparadas académicamente. Entran otras personas que por azares de no acercarse a Dios en su juventud, hicieron de su vida una rebeldía y no estudiaron. Entran a la iglesia personas con otras culturas, inclusive multiculturales, de otros países, de otras ciudades, de otros estados. Y cada uno de ellos entramos con un mundo, ¿verdad, hermanos? Una manera de ver las cosas, una manera de que así funcionan las cosas.
Lo interesante de servir a Dios es que servir a Dios no es una opinión pastoral o un deseo pastoral, como alguien diría, ¿verdad? Es que yo digo que así es y así es. No, hermano, no somos ni autoritarios, ni reyes, ni nada de eso. Nos tenemos que tomar en la Biblia para darnos cuenta que al servir a Dios, en realidad todos vamos hacia un mismo fin. Que sepamos hacer las cosas de diferente manera, estando dentro de los parámetros, es totalmente correcto. Pero al final del día todos nos dirigimos hacia una misma causa, que es edificar el cuerpo de Cristo. ¿Quién tiene por ahí 1 Corintios 12:6, por favor? La escuchamos, hermana Carrera. Entonces el apóstol Pablo hablaba de que todos somos diferentes, dentro de la iglesia hay diferentes necesidades, pero al final del día todo proviene de Dios. Y luego dice aquí, y para poder servir a Dios es necesario utilizar nuestras habilidades, talentos, dones y ministerios entregados por Él para los suyos. Todos tenemos talentos, hermanos. Los talentos se pueden interpretar como esas habilidades que ya sea que nacemos con ellas, dijo alguien por ahí que se nace con ciertas habilidades, o en su efecto que desarrollamos con la práctica. Todos tenemos talentos, algunos para pintar, otros para ingeniería, otros para mecánica, etcétera, etcétera. Y dentro de la iglesia también existe este concepto. De hecho, este concepto, cuando se ve desde la perspectiva bíblica, nos queda más claro. Porque qué interesante es, hermanos, que a veces como creyentes pareciera ser que nuestra manera de pensar en relación a lo exterior embobina mejor que dentro de la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Puede decir alguien aquí, tal vez, ¿verdad? Que diga, no, yo soy muy bueno para relacionarme con las personas. En mi trabajo me relaciono con las personas y al final del día pues doy un servicio. Y luego a veces esa mentalidad o esas personas vienen al cuerpo de Cristo y dicen, pero es que es diferente hablar de Dios. ¿Quién ha escuchado eso, hermanos? Como si pareciera ser que esas habilidades, cuando se viene a Cristo, como que ya no son las mismas. En realidad lo que Dios hace es que toma tus habilidades, de tu personalidad, de tu experiencia, de tu carrera, y viene y las inyecta al cuerpo de Cristo con la finalidad de la edificación de la iglesia. ¿A poco sí? Claro. Claro, está muy específico en la Biblia. El cuerpo de Cristo no es solamente los 5 ministerios que generalmente se tiene aquí en concepto. ¿Sabían ustedes que hubo un punto en la iglesia en donde la iglesia solo pensaba que la iglesia tenía 5 ministerios y si no encajabas en uno de esos 5, pues estabas en serios problemas? ¿Sí lo sabían, hermanos? Había un punto en la iglesia que así pensaba. Ellos creían que o es pastor, o es predicador, evangelista, o va a ser profeta, o va a ser maestro, o va a ser misionero. Y si no es nada de eso, pues no, anda muy desenfocado. La realidad es que el cuerpo de Cristo no se comprende solo por los 5 ministerios. El cuerpo de Cristo tiene también dones. La Biblia los define, el apóstol Pablo en términos teológicos se le llaman vocales. Los dones vocales tienen que ver todo lo que tiene que ver con el habla, el discernimiento, profecía, enseñanza, etcétera, etcétera. Los dones vocacionales, los dones operacionales, que tiene que ver con todo lo que representa la acción, hacer las cosas con nuestras manos precisamente, o con lo que tenemos en habilidad en nuestro diario vivir. Y esto, Cristo y el apóstol Pablo lo dejaron ambos muy en claro. Cristo con su ejemplo y el apóstol Pablo con la revelación que Dios le daba. Y dice aquí, ya que servir, ¿a quién? A los suyos. Ya que servir a Dios es sin duda alguna servir a los demás. Primera de Pedro 4:10, por favor, hermanos. Por favor, ahí atrás lo leen. Cada uno conforme al don que ha recibido. Entonces la Biblia no tiene una cláusula que le diga al hombre, a los hijos de Dios, algunos de ustedes podrán servir y otros de ustedes solo podrán cantar. O sea, en otras palabras, unos sí y otros no. No hay cláusulas en la Biblia. Los mismos apóstoles sabían que en todo creyente existen talentos, existen dones, en algunos ministerios inclusive.
Y nuestro deber es saber que todos llegan a un fin que es ejercitar, edificar a la misma iglesia. Ahora, ¿por qué un creyente debe servir a Dios? Bueno, vamos a leerlo brevemente. Porque servir a Dios, dice aquí, no es cuestión de gusto u obligación. Este sentir se desarrolla a través de una verdadera relación con Dios, que está fundada en el amor que tenemos por lo que el Padre hizo hacia nosotros. ¿Por qué servimos a Dios? Hermanos, ¿ustedes sabían que existen casos en donde hay personas que trabajan o ejercen ciertas carreras por experiencias que un día a ellos les marcaron? Ejemplo, yo he sabido y en base a lo que he leído, que algunas personas se reclutan como bomberos porque en algún momento de sus vidas se estaba incendiando la casa y llegaron los bomberos y rescataron a la familia. Y eso los marcó a ellos. Y ellos dicen, es que es una profesión muy noble. Alguien hizo algo por mí, yo quiero hacer algo por alguien también. Otro de los casos, los doctores también. Los abogados, que ahorita es muy sonado. Usted voltea a ver a los abogados latinos y la gran mayoría de ellos expresan, esto es lo que dicen las estadísticas, los abogados de inmigración latinos expresan que la razón por la que ejercen esa carrera es porque precisamente vienen de padres inmigrantes. Y no digo que es malo, yo hablo de la experiencia del decir, estoy agradecido por lo que alguien hizo una vez por mí. De la misma manera la Biblia le habla al hombre y le dice al hombre, servir a Dios no es por obligación, ni es por gusto. Servir a Dios es la naturaleza interior de lo que Dios ha hecho en ti. ¿Quién tiene ahí? Bueno, Juan 3:16 muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo, dando a entender que la razón que inspira a un hijo de Dios a servir a Dios no es para que alguien diga, pobrecitos los hermanos, anda bien cansado el hermano, anda solo, él es el milusus de la iglesia, vamos a ayudarlo. No. Si esa es la motivación para servir a Dios, ¿qué va a pasar el día que haya otros 5 personas sirviendo? ¿Qué va a pasar con esa persona? Se va a ir, porque su motivación, su raíz principal, ¿qué era? Cubrir una necesidad. No era por amor a Dios. Entonces por eso que nosotros debemos direccionar apropiadamente por qué servimos a Dios o por qué debemos servir a Dios. Y dice, y su mismo Hijo Jesucristo también mostró al hombre. ¿Qué dice Mateo 20:28? No solamente vino a dar ejemplo de lo que es servir como siervo, sino también vino a dar ejemplo y a traer la misión de salvar al hombre. Entonces, cuando yo sirvo a Dios, yo no sirvo a Dios, hermano, porque en la iglesia me están pregunte y pregunte si quiero servir a Dios. No, yo debo de servir a Dios porque en la Biblia yo encuentro que el Padre me amó y que el Hijo vino a dar su vida por mí. Esa es la base principal. Y dice aquí, agradecimiento, que vamos a llegar a ese pasaje bíblico a final del día, hermana Carrera, y dice, en donde sin duda alguna tuvo que dejar su realeza para estar entre nosotros o para habitar entre nosotros y así cumplir con su misión, que es salvar al hombre. Lucas 19:10. ¿Quién lo tiene por ahí? Los hermanos que tienen ahí la Biblia en el tocho, ¿verdad? Y de volada, 1, 2, 3. No, yo soy de los antiguitos, hermanos. Tengo que utilizar mi pulgar. Alex. Entonces, había una misión. Había una razón. Había un porqué bajar a la tierra. Y cuando la iglesia, el cristiano, comprende que sirve a Dios porque hay una razón, entonces ahí, hermanos, se activa en nosotros, se despierta en nosotros una convicción natural, pero espiritualmente hablando. No lo hago para agradar al hombre, no lo hago para quedar bien con alguien, no lo hago porque estoy aburrido, no lo hago porque alguien tiene que alivianarlos, no. Lo hago por la causa principal, que Él es mi Salvador. A partir de ese momento, créame, se despejan muchas dudas y cuando viene el diablo a querer atacar tu mente, haz de cuenta que tienen que rebotar esos pensamientos, como por ejemplo, ¿verdad? Que es muy común. Nadie me lo agradece. ¿Qué puede suceder ese pensamiento?
Nadie me agradece lo que yo hago en la iglesia. La realidad, hermanos, es que nos lo agradezcan es un buen gesto, que nos puede inclusive hasta motivar a hacerlo mejor o a hacerlo otra vez. Pero nuestra verdadera motivación ya está pagada. Ya nos pagaron por ella. Y demás, ¿verdad, hermana Carrera? Como dice la Biblia, el siervo, dice, en realidad no espera un salario. El siervo ya fue comprado. En otras palabras, todo nuestro servicio a Dios no es para esperar una compensación. Nuestro servicio a Dios es porque ya se nos fue compensado, hermanos. Entonces, en el corazón del creyente debe de existir este pensamiento. Las vertientes, cómo, cuándo, dónde, bajo qué equilibrio, bajo qué balanza, lo vamos a ver más adelante. Lo que yo quiero asentar en este momento es la naturaleza de por qué debemos de servir a Dios. Y luego sigue aquí. ¿Cuál es la matemática para servir? ¿Por qué lo llamo la matemática? Porque para muchos es un problema, hermanos, servir a Dios. No en el contexto de que no quieren, sino en el contexto de que no encuentran cómo. ¿Sabe cuál es la diferencia? Cuando digo no encuentran el contexto de cómo, por el tipo de vida que llevan. Una vida tan ajetreada o tan llena de problemas o con tantas responsabilidades. Yo escucho mucho, antes de entrar en este punto, yo escucho mucho a personas que dicen así: yo no puedo servir a Dios dentro de la iglesia, pero yo aporto. Yo aporto económicamente, ofrendas y diezmos. Yo les quiero preguntar algo, hermanos. Yo ahora sí abro el debate, ¿verdad? ¿Usted qué opina? ¿Usted cree que eso es del todo correcto? Hermano Daniel, por usted que me tengo acá a mi mano izquierda. Hay personas que tienen responsabilidades muy elevadas y bajo esos argumentos se expresan. Como pastores nos ha tocado escuchar mucho eso y nosotros tenemos que dar un consejo. Entonces, pero primero yo quise escuchar cuál es el pensamiento de algunos, ¿verdad? O sea, hace que en realidad servir a Dios es una oportunidad. Bien, es una manera de pensar interesante. ¿Alguien más, hermanos? En base a mi pregunta. Bueno, está bien su comentario, hermana Carrera. Sin embargo, mi pregunta fue: ¿es válido, es del todo correcto? Cristianos ocupados, cristianos con responsabilidades, cristianos con problemas. Yo estoy llevando por eso le llamo la matemática, ¿verdad? El problema. Cristianos afanados, cristianos limitados, que dicen: yo no puedo servir a Dios, pero yo aporto económicamente. Pregunta, ahora ya va mi pregunta. ¿Es correcto eso? No, no es correcto. Ok, usted dice que no, ahora nos va a dar su razón. Yo lo escuché muchas veces en los labios de mi esposo. Ok. Que decía: yo estoy aportando, estoy ayudando, estoy esto, estoy lo otro. Le dije: sí, pero eso no es todo. ¿Sí? Eso es parte de un mandamiento nada más, de lo que Dios te da, de lo que Dios te da. Y qué interesante cómo lo cortó, ¿verdad? O sea, lo separó. Entonces sí es bueno entender que se tiene que separar nuestro apoyo financiero a la iglesia, que así lo defino, ¿verdad? Independientemente de cómo lo llamemos. Nuestro apoyo financiero a la iglesia es un mandato de lo que recibimos de Dios. Entonces, en los años que yo tengo en el Evangelio, y le doy lugar a Víctor, los años que tengo en el Evangelio, hermanos, a mí me ha tocado conocer gente muy ocupada, gente, directores, gerentes de compañías que asisten a las iglesias. Y que, créanme, me ha tocado ver ambos ángulos. Me ha tocado ver que allá en el trabajo es y llega a la iglesia y lo ven de ujier. Y pues que llegara un empleado y diría: caray, pues, ¿qué pasó aquí? Pues este es el papas fritas, dijo alguien por ahí.
Pero me ha tocado también ver el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda de personas que tienen ese concepto: soy una persona ocupada, soy una persona con muchas responsabilidades, soy una persona que prefiero aportar. Ese es el argumento que dan. Entonces, ahí te doy el lugar, hijo. Entonces, yo veo ambos lados de la moneda. Sin embargo, yo quiero saber opiniones, ¿verdad? Para llegar a una conclusión. Víctor. Dos puntos. Bien. Primero, con lo que el hermano Daniel y la hermana Carrera, es cierto, en entendimiento, razonamiento, estamos agradecidos. El segundo es ya no en teoría, pero en práctica. Lo entendemos que por agradecimiento y por amor se tiene que servir. Y eso ya está en nosotros. Pero ¿por qué no lo hacemos? Que ya viene en la práctica. Ok. Lo entendemos muy bien y lo comprendemos muy bien, pero no lo llevamos al hecho. Al hecho. Ahí está la línea, ¿verdad? En su pregunta de que si es válido, depende de la persona y en su corazón. Hay gente que puede estar sirviendo sin hacerlo de corazón. Hay gente que da el diezmo sin hacerlo de corazón. Entonces Dios mira si realmente la persona lo está haciendo con una devoción hacia Él o si no lo está haciendo. Tal vez esa es la entrada para que la persona empiece a crecer y a progresar. No todos empiezan en la misma manera, experiencia, escuela, cultura, etcétera. Pero siempre hay un punto de partida y yo creo que es muy válido si esa es la persona lo que puede aportar en ese tiempo, a lo mejor de ahí puede seguir creciendo. Por sus responsabilidades. Yo creo que me quedo con la frase punto de partida para poder dar la conclusión. Porque es cierto, no podemos caer en el extremo que una persona que tiene muchas ocupaciones, la Biblia dice que tienes que servir y aquí te quiero ver, ¿verdad? Sería un concepto muy necio. Un punto de partida en donde la conciencia de uno, ahí todo el lugar, hijo, la conciencia de uno dice: Señor, estoy siendo fiel en esta área, quiero empezar a ejercitarme y empiezo a separar espacios, ¿verdad? Sin caer en el extremo de desatender mis funciones como padre o como negocio o como empleado o como esposo, sin perder el equilibrio, pero sí abrir un punto de partida en donde yo pueda decir, estoy sirviendo a Dios en esta área, y se comienzan a dar los primeros pasos, que al final del día no va a ser involucrarse al 100% tal vez dentro de la iglesia, como el pastor o como los músicos tal vez, que puede suceder, pero sí un punto de partida. ¿Por qué? Porque al final del día la práctica, la Biblia nos llama a hacerlo. Entonces, por acá, Julián. Y fíjate que por la edad que representas, Julián, pues aquí los papás, ¿verdad? Iríamos a decir, ahí te quiero ver cuando tengas hijos y cuando tengas mujer, ahí te quiero ver cuando tengas que pagar el mortgage de la casa y el carro y los biles. Podemos usar eso como personas maduras, hijo. Sin embargo, aunque duela tu comentario, sí abona. Ahí lo doy lugar, hermano Carreto. Sí abona, porque sí es cierto, cuando administramos nuestro tiempo, tarde que temprano va a haber un espacio para hacer algo por la causa de Cristo. Tarde que temprano va a haber un espacio, hermanos. El problema radica que a veces queremos tener todo el espacio, pero no siempre va a estar todo el espacio. Es un punto de partida que se abre. ¿Por qué razón? Porque al final del día la Biblia me invita a que si en mi corazón he comprendido la naturaleza de la salvación, en mi corazón he comprendido la razón por la que lo voy a hacer, entonces de manera de disposición, hijo, ahora sí voy a decir, voy a hacer estas actividades, voy a cortar unos minutos aquí, es un ejemplo, ¿verdad? Y luego voy a empezar a acomodarme porque quiero hacer esta función para la causa de Cristo, sin perder de vista que seguimos siendo personas responsables en las diferentes áreas. No para dejar a Dios al último lugar, hermanos, porque eso sería fatal. Fatal sería. Más bien dicho, es para comprender, vuelvo a las palabras del hermano Daniel, cuál es la voluntad de Dios. Dios dice, te estoy usando en tu trabajo, pero también dentro de la iglesia quiero que edifiques dentro del cuerpo de Cristo. Entonces es muy bonito cuando comprendemos la voluntad de Dios, que Dios jamás
nos va a llenar de actividades, jamás nos va a cansar, sino todo lo contrario, quiere que nos organicemos para poder dar mejor rendimiento, tanto como en cuerpo, en espíritu y en servicio, ¿verdad? Y en trabajo, definitivamente. Hermano Carreto. Uh-huh. Sí. Ahí no hay discusión, ¿verdad? Aquí es de corazón, hermano Carreto. Dios le habla al hombre a través de su palabra, que el hombre sea obediente. Sí. Es un mandato para el bien de la casa de Dios y de uno mismo. Y es cierto. Sí. Sí. Y sí es cierto. Y yo creo que es un equilibrio, hermanos. Quitar de nuestra mente, ¿verdad? Yo aporto mucho, por eso no me pidan que ayude, ¿verdad? Y sí es cierto, hay maneras. Uh-huh. 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 El honrar a Dios, ¿verdad, hermanos? Definitivamente. Uh-huh. Uh-huh. Es lo que se le llama maneras. Y eso es su punto. Uh-huh. Y ahí es donde entra la enseñanza, hermano Carreto. El punto aquí es no crear en nuestro corazón el concepto, ¿verdad? Yo por eso apoyo económicamente. Yo vengo nomás a escuchar. Es un extremo muy peligroso. Pero también es un extremo muy peligroso como iglesia decirle a las personas, es que tiene que estar aquí haciendo algo, si no, no es salvo, ¿verdad? Si no, no está sirviendo. Es un concepto muy peligroso también como iglesia. Es tener la conciencia de mi relación con Dios. Señor, en esta etapa de mi vida, en estas actividades que ha habido dentro de la iglesia, no me es posible estar en presencia, pero alguien más va a ir a hacer el trabajo, aun cuando yo lo sé hacer. Y ahí Dios ve el corazón. Pero lo que sí es importante, eso sí yo lo quiero remarcar, la frase de nuestro hermano Víctor, tenemos que tomar nuestro punto de partida a nuestra oportunidad y nuestra comunión con Dios para comenzar a embobinar esas áreas que nos van a llevar al servicio de Dios de una mejor manera, hermanos. Eso sí, porque una cosa sí le voy a decir, servir a Dios con nuestras manos es muy bonito, hermanos. Es muy bonito aportar, es muy bonito orar, es muy bonito alentar, pero con nuestras manos es algo muy bonito. Es una satisfacción que solo los que lo hacemos la experimentamos, que la podemos decir, es muy bonito. Bien, todavía recuerdo aquella ocasión que dijo un hermano, yo me acuerdo cuando puse la taza del baño. Dije, ay hermano, qué memorias, ¿verdad? Suena gracioso, pero es cierto, es muy bonito servir a Dios, hermanos. Bien, esto sin duda dice aquí,
alguna bendecirá a los santos y glorificará a Dios. Claro. Y esto es claramente guianza del Espíritu Santo a la verdad de la iglesia. Por eso dice, Él los guiará a toda verdad y a toda justicia. No se refiere solamente al Evangelio, sino se refiere a todo lo que comprende el Evangelio, que también es servir a Dios. Ahora, caray, yo andaba adelantado. Sí es aquí, ¿verdad, hermano? Lo que pasa es que no leí la primera parte. Dentro de la casa de Dios, para poder cumplir eficazmente con la misión divina, que es predicar el Evangelio, discipular y madurar en la fe, es necesario que la iglesia comprenda que estos fundamentos son prosperados cuando se sirve a Dios en su casa. Yo creo que la iglesia se edifica, como dice aquí, cuando esa matemática la comenzamos a solucionar. Porque, hermanos, todos tenemos una vida diferente y gastos diferentes, tiempos diferentes, distancias diferentes, responsabilidades diferentes, todos. Pero vuelvo a decir como dijo el apóstol Pablo. Dice, cuando vemos que la causa es Cristo, es en este caso el prójimo, y en este caso la madurez de la casa de Dios, de la presencia de Dios, del cumplimiento de las promesas divinas, hermanos, ahí es cuando podemos entrar y embobinar y apropiadamente servir a Dios de acuerdo a nuestras posibilidades. Obviamente, servir a Dios es una experiencia muy bonita. Alguien me preguntaba, o me preguntan muy continuamente, más bien dicho, si servir a Dios hay edad. Yo les digo, no hay edad, pero hay áreas en donde por la edad aún no se puede servir. Eso sí lo digo yo mucho. Hay principios, sí, todos pueden servir a Dios, pero hay partes en donde usted necesita experiencia. Porque puede suceder que una persona recién salva puede decir, bueno, pues si me dicen que servir a Dios, ¿qué, pastor? ¿Puedo predicar el domingo? Pues espérese, hermano mío, primero vamos a adoctrinarlo, vamos a discipularlo, vamos a encontrar su lugar, vamos a ver su testimonio y posteriormente usted pasa a ello, ¿verdad? Pero también me voy al otro lado del extremo, hermanos, que vemos la necesidad y decimos, ay, no, dar clases a niños, ya ven oírse la gente, ya tengo muchos en casa. Una vez, esto es verídico, hermanos, lo que voy a contar. Una vez llegó una familia a la iglesia, hace tiempo, y me dice la hermana, yo estoy bien puesta para servir a Dios, ya sea que me quiera poner a enseñar, a predicar, dice, orar, interceder, y me dijo todo su currículum, así dice, pero nomás le voy a pedir un favor. Dice, dos cosas: ni me ponga a hacer actividades, ni me ponga a hacer el aseo. Y luego me dice, y una más, y ni me ponga a cuidar niños. Esto es literal, hermanos, Cuando me dijo eso, hermano, pues yo me le quedé mirando, ¿verdad? Dije, bueno, pues gracias por las recomendaciones. Le dije, pues bienvenida. Yo creo, hermano, que cuando actuamos, ahora, yo le pregunté, ¿puedo saber por qué? Y me dijo, sí, en mi trabajo yo soy de intendencia, así que todo el día limpio. Dice, y dentro de mi trabajo soy también dishwasher, así que lavo trastes, así que no me gusta. Y como trabajo en un restaurante y huele mucho a comida, dice, ya estoy hasta acá de hacer comida. Le digo, ¿y los niños? Pues sí, ¿verdad? Para saber el paquete completo. Y los niños, dice, es que con los que tengo, dice, ya, hasta aquí. Dije, bueno, pues este es su sentir, muy respetuoso. Pero hermanos, en realidad, hermanos, cuando se ama a Dios correctamente, uno puede estar haciendo lo mismo todos los días, hermanos. Tanto como fuera de la iglesia, tanto como dentro de la iglesia. Y no sabe a lo mismo. Es como el enamoramiento, ¿no? Cuando están las personas casadas y la mujer ama a su esposo. ¿Amén, hermanos? Amén. Bueno, me voy con las que dijeron amén. ¿No se les hace pesado hacerles de comer al esposo, verdad que no, hermanos? No, con gusto. A mi viejo no le gusta así. Usted ahí empieza a acomodar, ¿verdad? Pero cuando se cansa la situación, que se lo coma y sino que ahí lo deje. Sino que se vaya a comprar una hamburguesa. Porque cambia el ánimo, cambia la convicción. Y en Dios es igual, así, llevándolo como una ilustración. Cuando se sirve a Dios por amor, hermanos, se hace con excelencia, de la mejor manera. Y luego dice aquí, entonces, servir a Dios en la casa de Dios es igual a servir. ¿A quién?
a Dios. Veamos ese concepto. Dice, dentro de la casa de Dios, para poder cumplir eficazmente con la misión divina, que es predicar el evangelio, discipular y madurar, es necesario que la iglesia comprenda, caray, ya lo leí, ¿verdad, hermanos? Que la iglesia comprenda que estos fundamentos son prosperados cuando se sirve a Dios en su casa, como punto de partida, lugar donde somos enseñados no solo para vivir una vida en santidad, sino al servicio o en servicio de nuestro Salvador. Nuestro deber como iglesia, como pastores, es enseñar a las personas a servir a Dios, hermanos. Y cuando me refiero a servir a Dios, no me refiero bajo el tecnicismo. Me refiero que la doctrina de la iglesia, la doctrina de Cristo, la inspiración de la palabra de Dios, parte del evangelio, nos lleva a nosotros a que la iglesia del Nuevo Testamento estamos diseñados para servir a Dios. Lo estamos. Cuando me refiero diseñados para servir a Dios, me refiero en la acción, en la práctica. ¿Por qué? Porque aquí dice que esto lleva a la iglesia a una madurez, hermanos. ¿Sabía usted que muchas iglesias sufren o padecen de no poder avanzar o no poder ver más allá en casi todos los ángulos por la falta de servicio? Porque ¿qué hace? ¿Qué mueve a una iglesia? Usted me va a decir, Dios. Sí, Dios mueve a una iglesia, la presencia de Dios. Pero la realidad es que ¿qué mueve al cuerpo? Usted iba a decir, la cabeza. Sí, pero ¿qué mueve al cuerpo? Los miembros, la actividad, la intención. Eso es lo que mueve a la iglesia, como aquella vez que les platiqué en una ocasión de aquel pastor argentino que llegó a su iglesia y Dios le puso en su corazón desafiar a la iglesia, siendo el culto. Primero iba a estar en la escuela dominical, las iglesias de antes, culto dominical a mediodía y el culto a las 5 de la tarde. Y el pastor se paró y desafió a la iglesia y les dijo así, hermanos, el Señor ha puesto en mi corazón que tenemos que ganar almas para Cristo. Amén, amén, pastor. Sí, Dios lo bendiga al pastor, ¿verdad? Esto es verídico, esto lo leí y después lo escuché en una predicación. Y dice que le dijo el pastor, ahora que sea el culto en la tarde, dice, si usted no viene acompañado de una persona que no conoce el evangelio, este fue el desafío, hermanos. No venga. ¿Sí me está escuchando? No venga. Porque la iglesia necesita almas para que conozcan de Dios. Y nosotros debemos de hacer que esta función se cumpla. Yo le resumí toda la historia. No, pues se acabaron los amenes, ¿verdad, hermanos? Cuenta la historia y cuenta el libro que la mitad de la iglesia se sintió ofendida. Así como que, pastor, ¿por qué, verdad? Dice eso. Así que la mitad de la iglesia ya no volvió a la iglesia ese domingo a las 5 de la tarde. Y dice que la otra mitad tomó el desafío, tomó el reto. Y la otra mitad llevó un invitado. El pastor les dijo, traigan al borracho, a la prostituta, al compadre, al vecino, al amigo, al tío, al cuando vayas caminando, al que te topes, diles que tienen que venir a escuchar algo y hazles saber que los vas a bendecir, los vas a invitar a comer. Utiliza cualquier recurso, sin mentir, para que vengan a escuchar el plan de salvación. Cuenta la historia, hermanos, que el pastor pues tenía la mitad de la iglesia, 150 miembros, estaba ahí, y otras aproximadamente 150 personas pues estaban ahí. Así que el pastor predicó un mensaje de salvación. Cuenta la historia y cuenta el libro que casi el 80% de la gente que fue a la iglesia a escuchar, invitados por los mismos miembros, aceptó a Cristo, hermanos. Esta historia es de unos 15 años atrás. Aceptó a Cristo. Así que la iglesia automáticamente creció en ese momento, técnicamente. Así que llegó el siguiente domingo y esos 150 hermanos que habían tomado el desafío, cuenta la historia que al llegar a la dominical y el pastor da el estudio, la enseñanza, dice que les dijo el pastor, ¿y sus invitados? No, pues cada quien traía ahí casi sus invitados. Y dijo el pastor, nuevamente les voy a decir, aquellos que están aquí, si usted quiere desafiar la fe, etcétera, etcétera,
la misma invitación. Esos 150 miembros que se habían quedado y que habían llevado un invitado, cuenta la historia que esos 150 miembros ya no lo vieron como una ofensa, sino como otro desafío. Y esos 80 personas que aproximadamente ese 80% que había aceptado su vida a Cristo y que había asistido entre 80 y 90 personas, cuenta la historia, que como ellos no entendían la membresía, la mañosez entre cristianos y todo eso, ¿verdad? Cuenta que para ellos no fue ningún problema traer un invitado. Porque así suele suceder, ¿verdad, hermanos? Cuando la gente tiene poco en el evangelio, no se hacen mañosos. O sea, no andan comiendo hierba loca. Y aquellos recién convertidos, pues dijeron, órale, pues sí, el pastor tiene razón, vamos a hacer que nuestros amigos, etcétera, conozcan a Cristo. Para el culto de la tarde, ya no había cerca de 280, 240 personas. Había más de 350, 380 personas. Esto sucedió en 2 domingos, hermanos. 2 domingos. Actualmente, el pastor todavía vive. Esta iglesia ahorita tiene cerca de 12,000 miembros en Argentina. Por un pastor que, obviamente guiado por Dios, llevó un reto, un desafío a la iglesia. Cuando yo leí esta historia y yo la digería, yo me ponía de ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo les dijera a los hermanos, ¿verdad? Mire cómo me miran, hermanos. ¿Qué pasaría? No venga, hermano, por favor, así, con todo el amor de Cristo, no venga. Así, ay, si el hermano está loco, pues iglesias sobran aquí, ¿verdad? Por la avenida. Pero la realidad es esta, hermanos. La realidad es que en nuestro corazón sí debe existir esa conciencia y ese desafío que el cuerpo de Cristo debe de servir a Dios en toda la extensión de la palabra. Yo solo les quise compartir esa anécdota, ¿verdad? Por eso dice aquí, dentro de la casa de Dios, para poder cumplir eficazmente con la misión divina que es predicar el evangelio, discipular y madurar en la fe, es necesario que comprendamos estos fundamentos que hacen prosperar la iglesia. Entonces, servir a Dios, hermanos, es muy bonito y así es como prospera la obra de Dios. Siguiente, servir al prójimo, que servir a Dios no solo es servir la casa de Dios, también es servir al prójimo. Sin duda alguna que servir a Dios significa servir a los demás. Este no es un efecto divino que viene acompañado, este es un efecto divino, que viene acompañado de gratitud y amor, donde no vemos necesariamente beneficiar a alguien, sino que cumplimos con nuestra labor cristiana de aportar para el reino. Servir a Dios no es beneficiar a otros, como a veces se tiene en concepto, ¿verdad, hermanos? Aquí yo haciendo actividades y otros bien a gusto disfrutándolas. ¿Puede entrar Satanás y meter esos pensamientos? Claro que sí, hermanos. Sí, aquí yo aportando en cierta manera y gente que ni las gracias ni nada, y luego que el pastor del púlpito ni dijo gracias hermano, gracias hermana. Hermanos, causa risa, pero es verdad. Puede suceder en la vida cristiana que no comprendemos que servir a Dios es servir al prójimo. Y servir al prójimo es servir a Dios. Y lo hacemos por amor. Y a su vez, dice que el servir a Dios, y que es igual al servir al prójimo, o viceversa, dice que esto alumbra el evangelio de la cruz. Y esto manifiesta hacerlo todo como si fuera para Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Y no para los hombres. Colosenses 3:23, por favor. Fíjese que yo le comparto, hermano, a manera de experiencia personal. Hace tiempo yo conversaba con alguien y le platicaba, porque pasábamos por un lugar, por un restaurante, y yo le decía, fíjese hermano, ahí le veo hermana cara, cuando yo era maestro de escuela dominical en otra iglesia, yo invertía desde las 11 de la noche hasta las 4 o 5 de la mañana, ahí estaba sentadito en ese restaurante tomando café y estudiando. Porque yo trabajaba de lunes a viernes de 7 a 6. Mi jefe era un matador, un explotador. Y llegaba a mi casa y me bañaba y llegaba molido. Y mi ritmo de vida era muy pesado. Y lo viví por tiempo, hermanos, por tiempo. No fueron semanas ni meses. Y le decía, y como asumí la responsabilidad de dar la escuela dominical en la iglesia, yo pasaba cerca de mínimo, seguiditas de 6 a 7 horas más lo que le invertía en la semana. Y le decía, llegaba a la iglesia, hermano, y a veces era un grupo de 10 personas, a veces eran 50, a veces eran 100.
Cuando me fui, eran más de 100. La dominical se comentó que subió por el maestro. Pues en este caso era yo, pero yo nunca lo vi de tal manera. Yo era de decir, venga a la dominical. Yo invitaba constantemente. Y le decía, ¿y qué cree? Nunca me pagaron. Así, ¿verdad? Y le decía, pero es que en realidad yo no esperaba paga. Dios ya me había pagado. Yo solo hacía lo que me correspondía hacer. Separar el tiempo para la obra de Dios. Porque para servir a Dios, hermanos, no necesitamos paga. Ya se nos pagó. A pesar de que los beneficiados son los que nos están, los externos, ¿verdad? Hermana Carrera tenía un comentario. Colosenses 3:23. Y no para los hombres. Y eso es algo muy bonito, hermanos. Porque cuando lo vemos para Dios, se despeja todo pensamiento, ¿verdad? Dañino. Lo típico que nos pasaba a los predicadores cuando estábamos jovencitos, hermanos. Entre predicadores se escuchaban estas frases. Uno ahí orando al Señor en las noches para que Dios toque a la iglesia. Y uno llega a predicar y los hermanos están dormidos. Y yo decía dentro de mí, pues sí pasa. Hasta el mejor predicador arrulla. Sí pasa, les decía, pero no lo hacemos para buscar un voto o una aceptación o una simpatía. Lo hacemos por responsabilidad delante de Dios. Y eso nos quita y nos limpia todo pensamiento, que cuando se sirve a Dios, se está sirviendo al prójimo. Y hay muchas de las veces que servimos a Dios, hermanos, y ya no volvemos a ver a esas personas. Servimos a Dios y no volvemos a escuchar un gracias, tal vez, pero lo hacemos para Dios, hermano. Nuestra paga ya fue dada. Ese debe ser nuestro mayor premio delante de Dios. Ana. Es natural, es muy natural que venga ese pensamiento, pero ese es el propósito de esta enseñanza, que no veamos nuestras motivaciones para servir a Dios por lo que vemos o por lo que escuchamos, sino por lo que la Biblia dice. Cuando lo establecemos de esa manera, vamos a ver todo eso y más. Todos tenemos aquí mínimo una historia de lo que es servir a Dios a la mala, ¿verdad, hermanos? Todos tenemos mínimo una historia. Pero, vuelvo a repetir, esa desmotivación tan natural que nos pega, es donde nos vamos a la Biblia y decimos, pero bueno, Señor, comprendo que esto lo hago por ti. Y eso produce madurez. Y ya con el tiempo, esa madurez que hace convicción en uno, ya no nos afecta. O sea, sí lo escuchamos, sí lo vemos, pero ya no nos afecta. Es como el trabajo, ¿no, hermanos? ¿Cuántas veces no hemos hecho trabajos que tal vez no nos gustan? Y hablo secularmente, yo no hablo dentro de la iglesia. Y decimos, bueno, es que ya no lo hago tanto si me gusta o no. Pues lo hago porque tengo razones para trabajar. ¿Que quiénes son? Pues los hijos, ¿verdad? Entonces maduramos y comprendemos que no siempre se va a tratar de estar en el mejor ambiente. Porque de hecho servir a Dios, tengo que reconocer que a veces no es el mejor ambiente. Servir a Dios a veces es conflicto. Por eso el apóstol Pablo y el apóstol Pedro hablaban mucho de la unidad en la iglesia. Déjense los chismes, déjense las envidias, déjense el egoísmo, porque también el servir a Dios produce chisme, envidia, egoísmo. Y el favorito del pastor, ¿verdad? Dice la gente. ¿Cómo dice la frase en inglés? El teacher pet, ¿le dicen? Teacher's pet, ¿va? El favorito del pastor. No, hermanos, está haciendo diferencias. Estamos mirando mal, hermanos. Los pastores generalmente nos acercamos a personas y tenemos más contacto con personas que sirven a Dios. Eso usted lo debe de saber. ¿Por qué? Por la naturaleza de lo que se está ejerciendo dentro de la iglesia. Si alguien no sirve a Dios, créame que va a ser un poco más complejo que vea ese nivel de relación que con el pastor. Igual le sucedió a Cristo y a los discípulos. Su círculo cercano, ¿quiénes eran? Sus 12, y los de afuera los enseñaba, pero su círculo cercano, ¿quiénes eran?
los que iban por una responsabilidad. Por eso a veces la gente dice, no, es que los pastores son favoritos. No, pues es que mire, observe quiénes están sirviendo y tenemos que tener por naturaleza contacto continuo con ellos. Bien, siguiente. Servir a Dios, servir a otros vienen al evangelio. Con este finalizo. También servir a Dios, hermanos, es una causa para que más gente se acerque a Cristo. El servir a Dios de manera agradecida y por amor atrae un efecto sobre quien no conoce a Dios de tal manera que también viene al conocimiento de Cristo. Primera de Corintios 9:19, por favor. Fíjese, el mismo apóstol Pablo comprendió que la razón por la que hacía lo que hacía era para que el reino de Dios se expandiera, no solo dentro de la iglesia, sino también dentro del evangelio. Y dice, al ver nuestra actitud sin condiciones, dejando en claro que no es por conveniencia y que nuestro servicio es sincero, la gente externa, la gente que no conoce de Dios, nos puede observar y va a decir, bueno, tan ocupado que estás, tantas actividades que tienes, ¿por qué todavía sí haces algo en la iglesia? Y es la mejor oportunidad para poder dar la razón, hermanos. Es que te regañan si no haces nada o qué. Te castigan, te lo impiden. ¿Por qué haces lo que haces? No tienen por qué obligarte. Y yo creo que es una buena oportunidad para nosotros responder. Es que nada de esto es por obligación, pero te cansas. Claro, pues ¿quién no se va a cansar servir a Dios? Pues no piense que servir a Dios uno va a andar al 100 todos los días. Uno trae actitud del 100, pero el cuerpo también se cansa. La diferencia está en que mi corazón es tan grande la gratitud hacia Dios, hermanos, que aprendo a hacer a un lado y decir, pero me hace bien servir a Dios. Porque, pues, imagínense si para servir a Dios tendríamos que andar al 100, hermanos, en cuerpo. No, pues no, ¿verdad? ¿Verdad que no, hermano Carrito? Está difícil, ¿verdad? Dijo alguien por ahí, por puro orgullo mexicano estoy de pie. Pues sí, servir a Dios es muy bonito y conlleva fuerzas. Conlleva actitud, conlleva tiempo, conlleva dinero en ocasiones, o más bien dicho, por lo general, pero es algo muy bonito. Y dice, lo que deja en claro que el evangelio de Jesucristo no solo rescata, sino también da una misión de vida. El evangelio no es solo ser salvos, ni predicar a Cristo, ni enseñar para otros que conozcan el evangelio, la doctrina de Dios, no. El evangelio también es para servir, hermanos. Aquí nos vamos a quedar, hermanos. La semana que entra entraremos en esas partes, ahora sí, prácticas. ¿Qué impide servir a Dios, verdad? Y luego ya hablaremos de algunos de ellos. Técnicas para comenzar a servir a Dios también, hermanos, ¿verdad? Por ahí empezar a despejarnos y a ya no quejarnos tanto, hermanos. En serio, nos quejamos mucho a veces. Ya sacar de nuestra mente el pensamiento de decir, no, es que a mí me la hicieron y me la van a volver a aplicar y la burra no era arisca, la hicieron. Espérese, pues, no siempre va a ser así. Es muy bonito servir a Dios independientemente lo que suceda a nuestro alrededor. Póngase de pie, hermano, vamos a darle gracias a Dios en esta hora por la oportunidad que Dios nos da de estar en esta escuela dominical. Qué bueno que vino. ¿Y qué les parece si oramos para despedirnos? Y le quiero pedir por aquí a nuestra hermana Laura si nos despide en oración en esta mañana.